Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo, dando gracias también al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Y esperando que ustedes también ya estén cogiendo ese hábito piadoso de leer las Sagradas Escrituras. Porque por algo la dejó. Este es el manual para nosotros. El manual que nos dan cuando compramos una herramienta, cuando compramos electrodomésticos y todo, nos dicen, tome, lea las instrucciones para que pueda funcionar bien. Pero muchas veces cuando ya se daña es cuando nosotros cogemos el manual a ver cómo era y lo estábamos utilizando mal y estamos haciendo las cosas al revés. Si era 110 lo conectamos en 220 y se quemó y todas las cosas. Y nosotros, por lo general, cuando las cosas no nos funcionan, tampoco buscamos el manual, sino buscamos ayuda en otra parte. Pero aquí está todas las instrucciones para que nosotros podamos funcionar bien y las cosas vayan bien, especialmente delante de Dios, que es el que nos formó, como dice en el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, deja las instrucciones para que todo vaya bien. Lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios es obediencia, leer y hacer lo que nos dice la palabra de Dios y todo va a marchar bien. Así que esto no es cualquier cosa, así que es el manual para cada ser humano y cada persona debería tenerlo y cargarlo en la mochila e ir viendo y buscando cómo y qué es lo que tiene que hacer, porque la mayoría de gente anda a la deriva, sobre la marcha, solucionando cosas y todos que ya están aquí, cómo es que debe funcionar. Pero hoy tenemos el mundo que tenemos porque no le hemos prestado atención a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Cada uno hace lo que puede y lo que quiere, pero las instrucciones claves se han dejado de lado. Bien, Cristo, venimos hablando de Cristo el Señor, alguien con una autoridad terrible, tremenda, y nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, y seguirle el ejemplo a Él es seguir el manual de vida que tenemos aquí también nosotros. Él hizo cosas, no solamente habló, sino que hizo cosas y dijo, sigan ustedes haciendo lo que yo hago. Hoy vamos a ver lo que dijeron algunos de los que estaban siempre en contra de él y tratando de ponerle trampas y para que caiga en alguna palabra o en alguna cosa que nunca lo podrían sorprender con nada. Pero así somos de ignorantes y de pequeñitos, tratando de ponerle a Dios la zancadilla, pero eso no llegó. Así que vamos a ver algo importante que hace el Señor y si todo lo que Él hizo y dejó es para que nosotros sigamos haciendo eso, entonces es muy importante tomar en cuenta lo que Él dijo. Pero oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, acercándonos nuevamente, con gratitud, Señor, porque estamos entre los vivos. Esta es la bendición más grande, estar entre los vivos y todavía poder servirle en algo, Señor. Todavía tenemos esperanza, como dice en el Eclesiastés, hay esperanza para el que está entre los vivos. Y estamos con la vida, que es lo que más vale, lo que no retoña, y es una sola la que tenemos y es corta y tenemos que aprovecharla al máximo. Gracias, Padre, por haber sacado del hoyo nuestra vida muchas veces, como dice en el Salmo 103, Él es el que saca del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que perdona todos tus pecados, porque conoce nuestra condición, que somos polvo, el que no nos cobra de acuerdo al pecado y tanta iniquidad que hay en nosotros. Muchas gracias, porque se acuerda quiénes somos, Señor. Gracias, y pidiendo que en este día el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente
Él sea el Maestro que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores, por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En Mateo capítulo 22, vamos a abrir ahí nuestras Biblias o de no escuchan, yo no sé qué pasa al otro lado. Pero estoy en Mateo capítulo 22, versículo 15 en adelante. Dice la palabra: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, cosa imposible. Esto, digo, lo limitados que somos, lo pequeño, claro que para nosotros hoy es fácil, pero en ese tiempo que Jesús estaba en pie, vestido de humano, era muy difícil pensar que este hombre que está aquí con otros 12 sea Dios. Es el Hijo de Dios, el mismo Dios, hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces para ellos no era tan fácil porque era un hombre común y corriente ahí, pero a veces me preguntan cuál era la diferencia de Jesús con los discípulos. Porque humanamente igual, yo digo, la diferencia es cuando él abría la boca y empezaba a hablar. Era extraordinario. Extraordinario. Así que consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. El versículo 16 dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Yo a veces pienso cuando alguien es un familiar aquí en la casa y le dicen a uno: papi, tú eres esto y todo, dicen: muy bien, pero que lo diga alguien de afuera es otra cosa. Eso tiene más aprobación delante de Dios, que se lo diga alguien que está buscando es cómo hacerle caer, pero sin embargo saben, dice, sabemos que eres amante de la verdad. Y no que es amante de la verdad, sino que es la verdad. En Juan capítulo 14, versículo 6, él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero no dijo: yo soy alguien que hablo la verdad, sino que yo soy la verdad encarnada. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y el verbo o la palabra de Dios se hizo carne, se hizo un hombre, dice en otras versiones, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de verdad. Él es la verdad y esta es la verdad viviente. Jesucristo es la verdad viviente y lo que tengo yo aquí al frente es la verdad escrita. Y por eso nunca se pueden contradecir. Lleno de gracia y de verdad. Y le dicen: eres amante de la verdad. Es que no se puede negar. Él es la verdad y no puede mentir tampoco. En Juan, capítulo 1, versículo 17, dice la Escritura, él mismo habla: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que Él es la verdad, aunque, bueno, no todos. Yo pienso en lo que dijo acá el profeta Isaías en el capítulo 53 de Isaías, el versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, todo era verdad. Y los enemigos, los que andan detrás buscando cómo hacerlo caer, dice: sabemos. Ellos se dieron cuenta, pero eso tiene mucha aprobación. Alguien que está buscando es la quinta pata al gato, como decimos, y le diga: sabemos que eres amante de la verdad.
También se habla por acá en Juan capítulo 8, dice la palabra, cuando los judíos que habían creído y fariseos y escribas, todo era una oposición tremenda, que decían que eran hijos de Abraham. Dijo, si fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham harían, pero procuran matarme. Somos hijos de Dios. Digo, si fueran hijos de Dios, me amarían a mí, porque yo del Padre he salido y a Él voy y todo lo demás. Y Cristo les dijo de quién eran hijos. Dice acá, en el versículo 42 de Juan capítulo 8, dice, entonces Jesús dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tremendo. Él les dijo, mire, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ni saben de quién son hijos ustedes. En Gálatas capítulo 3, creo que el versículo 26 dice que nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Él es mentiroso y no habla verdad, y Cristo es verdad y no puede hablar mentira tampoco. El 45 dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Aquí es donde hay un poco de gente como la que tenemos hoy en día, que creen en Dios, pero hacen la voluntad del diablo. Ellos creían en Dios, igual como dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan, pero hacen la voluntad del diablo. Y así hay mucha gente que cree en Dios, pero hace la voluntad del diablo. Y muchos así. Estos hijos de Dios, pero procuraban matar a Jesús. Que amaban a Moisés y guardaban sus mandamientos, pero un mandamiento dice, no matarás, pero procuran matarme. Que somos hijos de Dios, como muchos podrán decir, pero dice, si fueran hijos de Dios me amarían a mí, porque yo he venido de Él y a Él vuelvo, Él me envió y todo lo demás. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, dice el versículo 45. 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me acusa aquí de alguna mentira o alguna cosa? Y se lo está diciendo a los que están buscando una palabra para poderlo acusar. ¿Quién me acusa de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por tanto, no las oís vosotros porque no sois de Dios. Y Cristo dijo en Juan capítulo 3, versículo 34, el que es enviado por Dios, la palabra de Dios habla. Extraordinario. Así que buscaban cómo estorbar y oponerse. Aquí en el mismo capítulo, en el capítulo 9, aquí de Juan, en el versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él dice, ¿quién me redarguye de pecado? Y ninguno dice nada, porque no lo podían acusar. Si él fue condenado por blasfemia y todo fue por decir la verdad, y aunque hubieron testigos falsos, ninguno pudo acusarle de nada. Extraordinario. Y nos dejó ejemplo para que hablemos siempre la verdad, y la verdad triunfará sobre la mentira. Yo a veces pienso, si estamos hablando mentiras, tenemos que alistar 5 o 10 mentiras más para defender esa mentira.
Pero si yo hablo la verdad se defiende sola. Yo no tendré problemas. Pero dice, sabemos que ese hombre es pecador. Y aquí dicen, sabemos que eres amante de la verdad. Entonces, ¿en qué quedamos? Pudiéramos decir, pero por donde se muestre y por donde lo miremos, Cristo fue alguien que no pecó y dijo siempre la verdad. No mintió. Todo lo que él dijo se cumplió, aún estas palabras tan tremendas. Por ejemplo, por allá en Mateo capítulo 16, cuando en Cesarea de Filipo les preguntan a los discípulos, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Dice, uno Elías, un profeta, Jeremías o Elías y todo esto. Y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y desde entonces él comenzó a hablar claramente, porque necesitaba que le creyeran, que fueran creyentes. Los demonios creían en él y temblaban. Y le decían, te conocemos y todo, pero eso lo necesitaba de los discípulos. Entonces pudo hablar claramente y decir, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén y ser torturado y escupido, entregado a los gentiles, lo azotarán, lo crucificarán, morirá y resucitará al tercer día. Y decir esas cosas, eso no es cualquier cosa, decir yo voy a morir y voy a resucitar también. Y eso se dio y era verdad. Cuando Pedro le dijo, ten compasión de ti mismo, y yo estoy dispuesto a ir a la muerte y a la cárcel contigo, lo que sea. Él dijo, Pedro, hoy, antes de que el gallo cante una vez, me habrás negado 3 veces, y eso sucedió. Y todo lo que él dijo es verdad. Y lo que le dijeron acá, eres amante de la verdad, es verdad. Pero ellos no lo aceptaron ni nada de eso. No sé qué era lo que buscaban. Pero volviendo acá a Mateo capítulo 22, versículo 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Si yo sé que Él es amante de la verdad y que con verdad enseña el camino de Dios, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Creerle? Si Él es el camino, debemos caminar por allí. Y si Él es la verdad, debemos creerle. Y si Él es la vida, debemos vivir por Él, porque el que no lo tiene a Él no tiene la vida, según 1 de Juan capítulo 5 versículo 12. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, porque Él es la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, está muerto. Tremendo. Pablo también dijo en Romanos capítulo 8 versículo 9. Porque nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, porque está muerto. El Espíritu de Cristo, Él es la vida. El que no tiene al Hijo de Dios está muerto espiritualmente. Así que estamos hablando de algo muy importante acá. Así que saben que enseña el camino de Dios con verdad. Muchos escribas y fariseos, después de escucharlo, decían, este sí habla con autoridad, no como los escribas. Y la gente se maravillaba de las cosas que hablaba y decía. Es que había una integridad tremenda entre lo que decía y lo que hacía. Ya vimos, por ejemplo, el caso del perdón, que habló todo esto de perdonar a los enemigos y tratarlos bien y que aún cualquier blasfemia contra el Hijo del Hombre y palabras que se le digan y lo que sea, serán perdonadas, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Y eso lo dijo en la cruz, estando en una situación terrible. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso decía en el Salmo 103, no nos ha cobrado de acuerdo a nuestras faltas, porque se acuerda que somos polvo. Es impresionante. Así que todo lo que están hablando aquí está muy bien dicho. Él pudiera haber dicho, perfecto, todo lo que están haciendo. Como los fariseos, hagan todo lo que ellos les digan, dice en el capítulo 23 de Mateo. Todo lo que ellos les digan, porque conocen y predican la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Pero Cristo, esa es la integridad. Hechos y palabras están de acuerdo. En el capítulo 24 de Lucas, después de la resurrección, 2 discípulos que iban por el camino de Emaús, y él se les acercó, y ¿a dónde viajan? Y todo. ¿Eres tú el único forastero? Le dijeron, que no ha sabido las cosas que han sucedido en Jerusalén. Dice, ¿qué cosas? De Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en palabra y obra, delante de Dios y de los hombres, porque podemos ser poderosos y muy delante de los hombres, pero vaya a ver si eso es aprobado delante de Dios. Y era una integridad tremenda. La verdad. Siempre la verdad. Y el ejemplo que nos está dejando aquí es que hablemos la verdad, seamos amantes de la verdad y enseñemos con verdad el camino de Dios y no estemos engañando por ahí. Enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. No se cuida de nadie. Él solo de hacer la voluntad de Dios. Y si nos dejó ejemplo, esto es para nosotros. Él dice, no le teman a los que matan el cuerpo. Y de ahí ya no pueden hacer más. Y nosotros le tememos a esos. Témanle a aquel que puede destruir el cuerpo, el alma y el espíritu y todo en el infierno. A él témanle, pero no al hombre. Así que no se cuida de nadie. Y tampoco, él dice también, gloria de los hombres no recibo. Y le advertía a los discípulos, ay de ustedes, cuando todos hablen bien de ustedes. Porque cuando la gente, todos hablan muy bien de uno, es porque uno está siguiendo la misma corriente de ellos, no se está oponiendo ni hablándoles la verdad y diciéndoles estas cosas no son así. Él podía decir eso, gloria de los hombres no recibo, porque cuando entró a Jerusalén lo recibieron con palmas y muchas cosas, pero 8 días después ya lo tenían crucificado, colgado de una cruz. Hosana, el hijo de David, todas estas cosas extraordinarias. Pero ¿de qué me sirve? Así es el hombre. Y gloria de los hombres no recibo. Eso le predicaba también a la gente en el capítulo 5 de Juan. Gloria de los hombres no recibo, para que ustedes lleguen a ser salvos, porque el hombre es mentiroso, como dice en Romanos 3, versículo 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tremendo. El único verdadero es Él, y amante de la verdad, y que no se cuida de nadie. Y dice también acá, y no miras, porque no miras la apariencia de los hombres. Y yo pienso que muchas veces uno, si hace un trabajo o alguna cosa, le mira la cara, le mira el carro y mira la casa, y de acuerdo a eso le cobra. Por las apariencias, pero a veces no sabemos. En Job hay un versículo, vengo leyendo en Job el Antiguo Testamento y estoy por el Nuevo, entrando a Marcos, repitiéndolo siempre y siempre, pero me gustó mucho este versículo que lo dijo Eliú aquí en el libro de Job.
en el capítulo 34, versículos 18 y 19. Dice: ¿se dirá al rey perverso o a los príncipes impíos? Eso no se le dice, y en la cara peor. Eso es mensaje de muerte para uno. ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? Versículo 19. ¿Cuánto menos a aquel que no hace acepción de persona? Nosotros sí. Tratamos bien al que nos trata bien, pero el que nos trata mal, vamos pagando mal por mal o muchas cosas. Y Dios no puede hacer acepción de personas, porque Santiago dice que hacer acepción de personas es pecado, y Dios no peca. Por eso no estoy de acuerdo cuando se habla de Juan, al que amaba a Jesús. No, Juan, el que amaba a Jesús, pero al discípulo al que amaba a Jesús. Jesús nunca habló de su boca eso, porque eso sería hacer acepción de personas. De los 12 a este amo y a los demás. De los labios de Jesús no salió eso. ¿Cuánto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes? Dice: ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Él los hizo. Podemos ver un rey vestido con ropas espléndidas, todos. Hombres con una autoridad tremenda por el uniforme que tiene, un policía de tránsito, lo que sea. Yo veía una vez un reportaje del Holocausto en Alemania, lo que hizo Hitler y todas estas atrocidades contra los judíos. Y uno alcanzó a ver a uno de esos generales que tienen un uniforme tremendo, casco y de todo. Pero lo vio en camiseta y pantaloneta y dice: somos tan iguales. Lo que hace la diferencia es el vestido, y eso es lo que nosotros vemos. Por eso juzgamos injustamente por las apariencias. Pero Jesús les quita el uniforme y nos ve a todos igual. Al rey, al rico, al mendigo, al menesteroso, a todos nos ve igual. Y Él nos hizo y nos hizo igual. Entonces no se cuida de las apariencias. Dice: aquí la diferencia la hace el vestido, pero todos son exactamente igual y a todos nos trata por igual. Así que le dijeron: no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, no miras el uniforme ni nada, el vestido. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Todo era para llegar a él. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándolo se fueron. Tremendas respuestas. Y así nos dicen: no se pongan a pelear ni nada. Claro que no vamos a decir hipócrita, un hipócrita llamando hipócrita a otro. Él, que era íntegro, él podía decir eso, hipócrita, y porque los conocía, sabía. Nosotros no. No tenemos por qué juzgar a nadie, pero si hemos aprendido hoy algo, es decir siempre la verdad, ser amantes de la verdad. Y si yo o ustedes, alguien está en la posición mía, que compartimos la palabra, enseñemos con verdad el camino de Dios. Y para hacer eso tenemos que ser enviados de Dios, porque el que es enviado de Dios, la palabra de Dios habla, como lo dijo Cristo el Señor. Nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles:
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso, Colombia. Y pido por el Ecuador, donde Dios me tiene, el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y el pueblo del Señor dijo: